Buenos días. Comenzamos la primera sesión plenaria de hoy, jueves, día 15 de febrero, con el punto único, elección del Justicia de Aragón. El señor secretario primero va a dar lectura al acuerdo adoptado conjuntamente por la Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón. Tiene la palabra el señor secretario primero. La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el 31 de enero de 2024, conoció el dictamen de la Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputados sobre el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad para el desempeño del cargo de Justicia de Aragón por la candidata propuesta por el Grupo Parlamentario Popular. Y en cumplimiento de lo establecido en el apartado cuarto del artículo 8 de la Ley Reguladora de Justicia de Aragón, la Mesa y la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón, en sesión conjunta celebrada el 7 de febrero de 2024, han acordado elevar al Pleno de la Cámara la candidatura de doña Concepción Jimeno Gracia para su elección como Justicia de Aragón, Zaragoza, 7 de febrero de 2024. Vamos a proceder a la votación que, de conformidad con el artículo 136.4 del reglamento, se realizará de forma secreta mediante papeletas. Recuerdo a sus señorías que deben hacer constar sí en el caso de estar de acuerdo con la candidatura y no en el caso de estar en contra, o bien, obviamente, dejarla en blanco. Procedan los señores sugieres a repartir las papeletas de votación. El señor secretario primero va a realizar el llamamiento de los señores y señoras diputados por orden alfabético. Comenzamos. Don Daniel Orestrey Lizaldez. Doña Elena Ayué de Varo. Doña Ana María Arellano Badía. Don David Arranz Ballesteros. Don Luis José Arrechea Silvestre. Don Juan Pablo Artero Muñoz. Doña Esther Artieda Puyal. Don Jorge Azcón Navarro. Don José Luis Bancalero Flores. Don Roberto Bermúdez de Castro. Doña María Pilar Bug Romero. Don Álvaro Burrell Bustos. Doña Lorena Canales Miralles. Don Iván Carpi Domper. Doña Silvia Casas Foz. Don Fermín Cipiac Job. Doña Susana Cobos Barrio. Don Andoni Corrales Palacio. Doña Carmen Dueso Mateo. Este voto será telemáticamente introducido por la presidenta. Don Jesús Fuertes Jarque. Don Óscar Galeano Gracia.
don Eduardo Gallar Monzón, doña Susana Gaspar Martínez, doña Marta Gastón Menal, don José María Jiménez Macarulla, don Juan Carlos Gracia Suso, doña Juana Teresa Guilleme Canales, don Tomás Guitarte Jimeno, doña Carmen Herrarte Cajal, don Marcelino Iglesias Cuartero, don Alberto Izquierdo Vicente, don Joaquín Pascual Juste Sanz, don José Antonio Lagüens Martín, doña Isabel Las Obras Pina, don Fernando Ledesma Gelas, doña Ana Marín Pérez, don Juan Francisco Moreno Latorre, don Santiago Morón San Juan, doña María Navarro Vizcasillas, don Alejandro Nolasco Asensio, don Sergio Ortiz Gutiérrez, don Juan Antonio Palacín El Toro, don Ángel Peralta Romero, doña María Teresa Pérez Esteban, doña Claudia Pérez Forniés, doña María Blanca Puyuelo del Val, doña María del Mar Rodrigo Pla, don Antonio Ignacio Romero Santolaria, doña María del Carmen Rocco Laliena, don Fernando Sabés Turmo, Fernando, espera. Sí, que está ahí. Sí, bueno. Doña Beatriz Sánchez Garcés, don Álvaro Sanz Remón, don José Pedro Sierra Cebollero, doña María del Carmen Soler Monfort. Este voto será introducido por la presidenta al ser voto telemático. Doña Leticia Soria Sarnago, don José Luis Soro Domingo, doña Carmen María Susín Gabarre, don Ignacio Urquizu Sancho, doña María del Mar Vaquero Periáñez, doña Marimar Vaquero Periáñez, don Juan Francisco Vidal Jiménez Alfaro, don Darío Villagrasa Villagrasa, doña Pilar Marimar Zamora Mora, don Carlos Pérez Anadón, Gerardo Oliván Villosta, doña Elisa Sancho Rodillar, don Ramón Celma Escuín y doña Marta Fernández Martín. Concluida la votación, vamos a proceder al escrutinio. En blanco. Sí. Sí.
Sí. Sí. Sí. Sí. En blanco. Sí. 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 En blanco. Sí. En blanco. Sí. 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 En blanco. Sí. En blanco. Sí. 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 En blanco. En blanco. Sí. 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 En blanco. Sí. Sí. Y sí.
No. ¿Por qué? Para ver los que salen en blanco. Pero no las han contado las manos. Finalizado el escrutinio, el resultado de la votación queda con 58 votos a favor y 9 votos en blanco. La candidata ha obtenido el voto favorable de las 3/5 partes de los miembros de la Cámara, como exige la ley reguladora, así que queda proclamada Justicia de Aragón electa doña Concepción Jimeno Gracia. Se levanta la sesión para constituirnos a continuación en 5 minutos en la segunda sesión plenaria de los días 15 y 16 de febrero.